Vamos a hablar de la investigación y vamos a hablar de aplicaciones médicas. Por ejemplo, en la extirpación de los tumores de páncreas, los modelos 3D están permitiendo a los cirujanos visualizar la relación entre el tumor y los tejidos que hay alrededor, lo que verdaderamente les está ayudando a determinar mejor la manera de sacarlo, ¿no? La manera de extirpar ese tumor, porque es el peligro, claro, tú te llevas el tumor, pero estás dañando los tejidos que tienes alrededor. Bueno, pues esta historia con los modelos 3D lo que permite es simular la extirpación del tumor, verificar la precisión antes de realizar la cirugía, ¿no? Vamos a hablar con el doctor Luis Sabater, que es jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es presidente del Comité Científico de la Asociación Española. Bienvenido, doctor Sabater. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, mil gracias, porque queríamos explicar exactamente lo que puede ayudar esta aplicación del modelado 3D en el cáncer de páncreas. Vale. El cáncer de páncreas se caracteriza sobre todo por su complejidad técnica. Como ha dicho el doctor Pablo Parra, a que aprovecho para saludar y le doy las buenas tardes, que nos conocemos mucho, es una cirugía muy compleja porque está situado, tanto si el tumor está en la cabeza del páncreas como en el cuerpo como en la cola, está cerca de vasos, o sea, de una vascularización que cuando se afecta por el tumor impide la resección del tumor. Y en la curación, como se está diciendo durante toda la entrevista que estáis haciendo, una de las bases de la potencial curación de estos tumores es que se puedan quitar. Cuando la valoración de los pacientes para hacer la extirpación del tumor se hace únicamente con TAC, resonancia magnética, tiene unas ciertas limitaciones, o sea, no más allá de un 75% de los pacientes que potencialmente creemos que es por las pruebas de imagen se pueden quitar, cuando vas al quirófano finalmente los puedes quitar. Entonces, el modelo 3D lo que hace es, basándose en segmentación, es decir, en análisis de imagen de ese TAC o de esa resonancia magnética que se han hecho antes, construye un modelo 3D de ese paciente en concreto y nos permite saber si el eje mesentérico portal, es decir, si esos vasos tan importantes que viene la sangre del intestino y que no podemos tocar o que tenemos que respetar, están afectados por el tumor, si esto nos impide hacer una extirpación del tumor, o bien si ese paciente, antes de llevarlo a una cirugía, necesita una quimioterapia previa para convertirlo en extirpable y entonces ir al quirófano y extirparlo. Es decir, permite una identificación más clara de qué pacientes son extirpables y por lo tanto deben ir a quirófano, y cómo planificamos esas cirugías tan complejas. Por lo tanto, es una ayuda enorme. Doctor Sabater, claro, tengo que preguntarle por la implantación. Por la implantación de estos modelos. Estos modelos están en las unidades que nos dedicamos a la cirugía pancreática, porque eso creo que es importante que se conozca. Son cirugías que deben estar en su mayor parte, o en el mejor de los casos, restringido a los equipos que están especializados en este tipo de cirugías. Están disponibles y depende de cada comunidad, pero esto se financia por las entidades públicas, por las diferentes consejerías. Estos modelos se financian porque se sabe la importancia que tiene a todos los niveles, para la planificación, para la extirpación tumoral, y luego desde un punto de vista económico, hacer una indicación quirúrgica, es decir, operar un paciente que no tiene una indicación, es un error desde todo punto de vista. En primer lugar, por el paciente. En segundo lugar, porque económicamente eso es una desgracia. Una desgracia porque el gasto que conlleva operar un paciente que no se debe operar es enorme. Y estos modelos te permiten identificar bien qué pacientes son operables, qué pacientes no se deben operar y la planificación quirúrgica. Por lo tanto, la tasa de extirpación con modelos 3D es mucho más alta que si no los utilizas. Y planificación quirúrgica, claro, igual a mayor éxito en la extirpación, porque si conoces perfectamente todo sobre la zona donde está el tumor y cuáles son los vasos, en fin, todo lo que te encuentras, imagino que, aunque es una operación complicada y sé que de muchas horas,
pero se puede simplificar con los modelos 3D, ¿no? Bueno, se puede simplificar, más que simplificar, sabes lo que tienes que hacer. Es decir, si se tiene que hacer una extirpación del eje mesentérico portal o de los vasos esos que decimos que son tan importantes, si los tienes que extirpar, si tú tienes una planificación previa a la cirugía, sabes cómo los tienes que reconstruir. Porque esos vasos sí que son reconstruibles. Los equipos que están entrenados, los equipos que estamos habituados a hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas, si sabemos reconstruir, se puede cortar, se puede quitar el tumor y ese eje mesentérico portal o esos vasos que son tan importantes y que hay que mantener unidos o que hay que volver a unir, se puede hacer. Si tú no tienes una planificación previa, vas a la improvisación. Y la improvisación en el cáncer de páncreas suele acabar mal. Por lo tanto, los planificadores, estas técnicas de imagen 3D que te permiten planificar, lo que te van a permitir, por tanto, es una mayor tasa de resección y una mayor tasa de extirpación de los pacientes. Por lo tanto, el beneficio es enorme. ¿Y cómo es? Descríbanos para que un oyente en su casa pueda entender perfectamente cómo es este modelado. Porque me imagino que es sacar pues prácticamente el TAC del paciente en 3D, en 3 dimensiones, ¿no? Exactamente, en 3 dimensiones y con diferentes colores que permiten identificar cuál es la anatomía exacta de ese paciente, cuál es la situación del tumor, qué vasos está afectando, y si está afectando el vaso mesentérico, si está afectando la arteria mesentérica o la arteria hepática, cualquiera de los vasos que pondría en peligro la extirpación. Lo que se ve es en 3 dimensiones en la pantalla del ordenador. Por lo tanto, perdón, el cirujano lo ve mucho mejor que en el TAC, ¿no? Porque lo ve en 3D, en 3 dimensiones. Son 2 cosas muy importantes. Una es que se ve en 3 dimensiones, lo puedes girar, le puedes dar la vuelta, lo puedes entrar por arriba, por abajo. Puedes tener, pues como si fuera una PlayStation, tú puedes darle la vuelta pues, a todo, como lo puedes ver por arriba, por abajo, por dentro. Puedes hacer navegación intravascular, es decir, tú te puedes meter por dentro de esos vasos mesentéricos y ver si el tumor lo está invadiendo por dentro o no lo invade, o solo es una imagen solamente externa sin tener que extirparlos. Que puede ser que además, no lo verías si no tienes esas 3 dimensiones. Si tú lo estás viendo solo desde el TAC, no lo puedes ver. No se puede ver porque por el TAC tú no te puedes meter por dentro de los vasos mesentéricos, no puedes entrar. Estos sí que puedes virtualmente ir por dentro de los vasos mesentéricos, puedes ir virtualmente por dentro. Y esto te permite saber con toda certeza si está invadido, si no está invadido. Y luego hay en los diferentes programas, tú puedes ponerle al programa, porque esto se hace por programa de inteligencia artificial y de segmentación y de todo este tipo de cosas. Tú sí que le puedes poner, ahora auméntame el tumor en un margen de 5 milímetros o de 1 milímetro. Por ejemplo, porque tienes que ir, cuando tú quitas el tumor, cuando haces la operación, tienes que ir por un margen libre, lo que llamamos R0, por un margen de resección libre de tumor, no más que por medio del tumor. Exacto. Y entonces la planificación te permite aumentar ese tamaño y además hacer la extirpación. ¿Cómo te va a quedar el paciente cuando quites el tumor? Eso te permite planificarlo. Tú lo ves. Tú simplemente dándole una pestaña, tú ves cómo te va a quedar los vasos intestinales y cómo los tienes que reconstruir. Toda esa información es imposible de ver o imposible de planificar con el TAC normal, que no es más que una escala de grises, y con la resonancia. Aquí sacas un montón más de información que es imposible de obtener solamente mediante los ojos humanos, sino que aquí está metida también toda la información que se puede obtener de esas escalas de grises de TAC y de resonancia, pero a través de la inteligencia artificial. Por lo tanto, sacas incluso mucha más información de la que tienes. Qué interesante me parece. Le paso la palabra al doctor Parra porque, bueno, además que se conocen, probablemente querrá saludar al doctor Sabater. Sí, Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Enhorabuena por tu trabajo. Buenas tardes. Pues sí, como comentaba Luis, el tema es así exactamente. Yo además aprovecho para felicitarlo porque hay diversas plataformas y que no son baratas, pero que están disponibles para todos los ciudadanos bueno, yo creo que en gran parte del país, sino en todas las partes de las unidades que nos dedicamos a esto. Nosotros también disponemos de ellas y existe una concretamente en la que
el doctor Sabater pues, ha participado de forma muy importante en su desarrollo, aportando su experiencia, ¿no? en el cáncer de páncreas que es prolongada y excelsa, ¿no? Y efectivamente, nosotros también lo utilizamos, lo empleamos, y para nosotros ha sido un gran desarrollo. Las imágenes TAC son biplanares, son, para que nos entendamos, como rodajas en las que cortamos al paciente, y aunque los médicos estamos acostumbrados a interpretarlas y a verlas, pues el cirujano está acostumbrado a operar en 3D, porque cuando aborda el abdomen, ya sea en cirugía abierta o laparoscópica, el abdomen es 3D, el paciente es 3D, y el modelo 3D pues es el paciente en realidad, y por tanto en efecto te da muchísima información que tú necesitas para planificar una cirugía, que es como mejor van las cirugías, cuando uno sabe lo que va a encontrar y sabe y tiene muy planificado lo que va a hacer y medido el riesgo y por supuesto que comunicado al paciente, porque además el paciente es en última instancia el que tiene que tomar las decisiones sobre su terapia y tiene que conocer lo que puede obtener en positivo, pero también el riesgo que corre con la cirugía en función de la cantidad de resección que tengamos que hacer o digamos la dificultad o el peligro que puede llegar a tener, ¿no? Por tanto, absolutamente de acuerdo y un paso fundamental en el desarrollo de la medicina. Quería hablar también, sí, adelante doctor, adelante, doctor Sabater. Como el debate se está poniendo ya cada vez más interesante, si podía añadir una cuestión. Claro que sí, adelante. Porque yo, aunque estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho anteriormente, pero lo estaba escuchando, a mí sí me gustaría dar un mensaje un pelín más optimista, porque yo sí que creo que en los últimos 20 años sí que se ha avanzado, en cosas muy concretas. Es verdad que si uno coge todos los cánceres de páncreas en su totalidad, todos, independientemente del estadio en el que aparecen, el pronóstico es malo. Eso nadie va a decir lo contrario. Pero sí que ha habido muchos avances y se los voy a detallar. Por ejemplo, hoy en día somos capaces de hacer cirugías muchísimo más complejas de las que se hacían hace 20 años. Hemos sido capaces de reducir las complicaciones porque muchos de los pacientes donde los perdíamos eran en las complicaciones posquirúrgicas. Ahí hemos avanzado y en los centros especializados la tasa de complicaciones y la mortalidad posquirúrgica se ha reducido drásticamente. Sabemos que tenemos que hacer unas cirugías con márgenes libres de tumor. Y aquí los modelos 3D son capitales. Y también tenemos avances en análisis histopatológico. Otros avances. Tenemos nuevas quimioterapias que no existían hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años, cuando empezamos con todo esto, Pablo, yo, otros cirujanos, 5-fluoracilo era lo único que había. Hoy en día se dan quimioterapias capaces de en pacientes que de entrada puedan no ser operables, después de quimioterapia, se pueden hacer resecables, como son el folfirinos, gemcitabina, Abraxane. Es decir, que el mensaje global, cuando uno coge todos los pacientes de páncreas, pues sí, sigue siendo mucho más pesimista que el cáncer de colon, el cáncer de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese global hay una serie de pacientes que sí se han beneficiado y sí se tiene supervivencia. Por ejemplo, la mediana de supervivencia en pacientes resecados son 22 meses. 22 meses son casi 2 años, ¿eh? No en todos los pacientes, pero hay una serie de pacientes, hay un 30 o un 40% que se le dan 2 años de vida cuando consigues quitarlos. Y la supervivencia 5 años, si tenemos pacientes con supervivencia 5 años, es verdad que son muy pocos, es un 15, como máximo un 20% de todos ellos. Pero son pacientes que sobreviven 5 años a un cáncer de páncreas. O sea que, es decir, que de acuerdo que en su globalidad el cáncer de páncreas tiene un pronóstico terrible, eso no lo va a negar nadie. Pero dentro de ese panorama hay una serie de pacientes en las que sí se han conseguido avances y sí se consigue tener otros resultados mucho más favorables. La importancia de las unidades específicas. Esto quería preguntarlo al doctor Parra y por supuesto también al doctor Sabater. Esto es muy importante. Pues una cosa tan sencilla como la que has comentado es probablemente uno de los mayores avances de la medicina de los últimos años. Claro. Y mira que parece porque fácil. No existían, ¿no? Porque no existía. No existían las unidades específicas, ¿no? Bueno, sí. Bueno, o si existían, no se les daba a lo mejor. Sí hay que matizarlo. No es que no existieran, que siempre han existido, pero digamos que esa especialización que se han ido incrementando con los años, esa ganancia de conocimiento, como ha dicho Luis, que se ha ido aumentando cada vez más. El que haya cirujanos específicos dedicados a esto, el que puedan reunirse en comités multidisciplinares con otros especialistas, radiólogos especialistas en páncreas, con oncólogos especialistas en páncreas, con digestivos, con endoscopistas especialistas en páncreas,
todo eso ha hecho que entre todos hayamos aportado cada uno nuestra visión, cada uno nuestro grano de arena, y por supuesto que la cirugía es esa hermosa, digamos, unión entre el arte y la ciencia, en que evidentemente que la parte técnica tiene un papel muy importante, además de la científica, y por tanto lo que uno hace frecuentemente y a diario y es su trabajo de forma específica, siempre tiende uno a pues, hacerlo con mayor experiencia, destreza y saber las complicaciones y atajarlas mejor, ¿no? Sin duda que el que haya unidades específicas ha sido un cambio en la medicina absolutamente brutal. Doctor Sabater. Absolutamente de acuerdo, es uno de los grandes avances que hay. El cáncer de páncreas es una enfermedad que se tiene que tratar en multidisciplinar. Hay, dependiendo del estadio de la evolución, de cómo está el paciente, de quién es en el sentido de qué edad tiene, cuál es su estado basal, si tiene actividad, si no tiene actividad, si está fuerte, si no está fuerte, en fin, todos esos parámetros que son de cada persona, eso se tiene que tratar individualmente. O sea, los comités multidisciplinares no tratan las cosas en general, sino que se presentan, cada comité multidisciplinar analiza cada paciente con nombre y apellidos, es cada paciente individual, con un grupo, como ha dicho el doctor Pablo Parra, de cirujanos, oncólogos, econdoscopistas, gastroenterólogos, anatomopatólogos, radiólogos intervencionistas, radiólogos de imagen, radioterapeutas. Y entre todos, analizando ese caso en concreto, con nombre y apellidos, consensuadamente se define si es un paciente resecable, si es un paciente operable, si necesita antes la quimioterapia, si lo único que podemos hacer por él es un tratamiento paliativo. Y entre todos se consensúa, cada uno desde su punto de vista, pero todos aportando para el bien del paciente. Y esas decisiones que se toman de forma multidisciplinar, de forma consensuada, esas decisiones luego se transcriben al historial del paciente y todo el mundo está de acuerdo en que esa decisión es la más adecuada para ese paciente en concreto, porque es una decisión que ha visto todos los puntos de vista del poliedro que es el cáncer de páncreas, desde el punto de vista digestivo, desde el punto de vista del oncólogo, desde el punto de vista del cirujano, y por lo tanto la decisión habitualmente es una decisión que es acertada. Cuando esas decisiones solamente las tomaba antiguamente un especialista, estaban sometidas a un porcentaje de